Esta es www.miporcionradio.net. Escuchando Mi Porción Radio. Esto sí es radio de verdad. Comienza el día con nosotros. El mejor entretenimiento radiofónico. Diferente a los demás. Mi Porción Radio. Sintonícenos. En Job 22:21, vuelve ahora en amistad con Él y tendrás paz y por ello te vendrá bien. El propósito de nuestra visión es implementar el uso de lo que tenemos para comenzar de nuevo si es necesario, lograr y ampliar nuestra percepción de cómo ser verdaderos hijos de luz. Te invitamos a que renuevas tus fuerzas como el águila, no te quedes abajo, remóntate. El propósito de nuestra misión unida a nuestra visión es de lograr una radio de bendición como hasta hoy lo hemos logrado, por la gracia y favor de Dios para con nosotros. Sigue en sintonía de radio miporcionradio.net. Ayúdanos a correr la voz a tus familiares y amigos. Comparte el portal cibernético www.miporcionradio.net. Gracias de antemano y Dios les bendiga. Escuche este y todos los sábados a partir de las 12 de la tarde, directamente desde Lorain, Ohio, a nuestro pastor y hermano Steven Scott Medina, con el mensaje de la palabra de Dios, por Mi Porción Radio, en vivo. Acompáñenos y reciba las ricas bendiciones de Dios. Recuerde, a las 12 del mediodía estará en Mi Porción Radio el pastor Steven Scott Medina, desde Lorain, Ohio. Toda una bendición. No te la pierdas. Porque Él viene. Mi Porción Radio les presenta tu programa Desde mi escritorio pastoral con el pastor reverendo Steven Scott Medina Toliver. Esta es www.miporcionradio.net. La frecuencia que transforma. Muy buenos días, Dios bendiga a toda esta radio audiencia, ministros, compañeros, colegas que nos escuchan, nos alcanzan, nos retransmitirán a través de Mi Porción Radio presenta desde mi escritorio pastoral con su hermano y amigo el pastor Steven Scott Medina Toliver. Gloria al Señor esta mañana o en esta tarde o en esta noche o madrugada, depende de la retransmisión que usted vaya a accesar a través de Mi Porción Radio presenta. Les damos la más cordial bienvenida, un saludo y un abrazo fuerte de parte de la Iglesia Evangelística La Reconciliación, 2 de Corintios, capítulo 5, verso 18, incorporada. Estamos radicados aquí en la 3020 de la calle Surf Avenue, en la ciudad de Lorain, Ohio. No queremos pasar por alto a saludar a toda la confraternidad de pastores, evangelistas, líderes conciliares, ministros, diáconos, diaconisa, cada ujier, cada hermana presidenta, hermano presidente de confraternidades de sociedad de damas, caballeros, jóvenes y niños. Y no olvidando, amén, a los choferes de las respectivas guaguas de las congregaciones. Dios bendiga a los recién convertidos y a aquellos que están, amén, ya unos añitos más sirviéndole al Señor. Muy buenos días, buenas tardes. Aquí estamos en esta sección. Mi Porción Radio presenta, amén, desde mi escritorio pastoral.
Bien, amado, gloria al Señor. Saludamos a la gerencia de miporcionradio.net, a nuestro hermano locutor ingeniero Junior Rodríguez, también su amada esposa Nereida Rodríguez, igual que a su nietecita Chocolatito de Azúcar, y a todos, en fin, un abrazo fuerte a todos los colaboradores, los staff, el personal, la asistencia, los programadores, vale la redundancia. Que Dios le continúe bendiciendo. Gloria al Señor. Más que agradecido, damos honra y honra a quien honra se merece. A Dios sea la alabanza. Gloria al Señor. En esta hermosa hora del Señor vamos a compartir desde mi escritorio pastoral lo que es la enseñanza de las Sagradas Escrituras. En toda esta trayectoria estamos tratando de desarrollar el expositor bíblico del maestro, amén, de la casa editorial, amén, la casa editorial Senda de Vida Publishers. Este editorial, gloria al Señor, se nos hace llegar por medio de los hermanos y hermanas de la iglesia, amén, Ebenezer, MI Pentecostal, Movimiento Internacional, y ellos, amén, pues una vez las usan, nos las hacen llegar y las usamos y las damos por gracia, lo que gracia hemos recibido. Este expositor bíblico va a desarrollarse en lo que es específicamente el deseo de la evangelización. Amén. Queremos exhortarle a todos los hermanos ministros, gloria al Señor, el deseo. Amén. El deseo de la evangelización. Bueno, es una comisión que Dios nos ha delegado, y predicar este evangelio a toda criatura. El que creyere será salvo, mas el que no creyere, pues ya es condenado. Pero no vinimos, amén, con ninguna intención de que nadie sea condenado, sino que todos sean salvos por medio de la gracia redentora de nuestro Salvador y Señor nuestro Jesucristo. Así que vamos a estar desglosando este expositor bíblico para el beneficio de cada uno y una de nuestras vidas. Gloria al Señor. Así que entre tanto, pues vamos hacia adelante. Vamos a considerar, ¿verdad?, el tercer trimestre de esta enseñanza, estudiando lo que son las cartas, amén, amén, del apóstol Pablo a los Gálatas. Estas cartas fueron, amén, escritas, amén, con todo y lujo y detalle. Queremos compartirlo con ustedes, así que usted búsquese su lápiz, busque su bolígrafo, su carpeta para escribir, y vamos así a tomar cita para el desarrollo de esta hermosa enseñanza de las Sagradas Escrituras. No sin antes vamos a hacer una oración de fe, pidiendo al Señor que sea Él en nuestras vidas, dándonos, amén, sabiduría, retentiva, vale la corrección, y así la unción para poder predicarla. Oremos. Padre eterno, Padre amado, en esta hora venimos delante de tu presencia, dándote alabanza y gloria y adoración, pidiéndote, Señor, que tú eres el mismo ayer y hoy por los siglos que sea manifestándote en nuestras vidas como tú solo sabes hacer. Declara una palabra poderosa, que el principio de la sabiduría es el temor a Dios. Señor, y entramos ante ti porque tú eres el que da sabiduría, el que presenta conocimiento y el que nos da a nosotros retentiva para llevar a cabo en vida, Señor, esta palabra a la gloria de tu nombre, en el nombre de Jesús. Amén. Gloria al Señor. Pues, amados mis hermanos, ministros, colegas, estas cartas que escribiese el apóstol Pablo a los Gálatas nos llevaría a nosotros, ¿verdad?, a profundizar, a escudriñar el objetivo, el propósito, el cual fue destinada. En las iglesias de Galacia, los cuales el apóstol Pablo había fundado en su primer viaje misionero, había surgido una delicada situación, ya que predicadores judaizantes se habían infiltrado en las congregaciones y empezaron a enseñar a los gentiles convertidos que debían guardar la ley de Moisés. Eso es así que para poder estar seguros de su salvación tenían que ellos guardar esa. Mas sin embargo, estos ponían mayor énfasis en prácticas como el guardar el día, el sábado,
como el día del Señor, como la abstinencia de ciertos alimentos de la circuncisión. De igual manera también en la celebración de las fiestas típicas del Antiguo Testamento. Para estos predicadores el evangelio estaría completo si no se le daba la debida atención a las prácticas antes mencionadas. Pero en contra de Pablo, del apóstol, dice que era de los que lo acusaban de ser un falso apóstol, ya que había diluido el evangelio para hacerlo más atractivo ante los gentiles y los judíos liberales. Cierto así, dos eran las acusaciones principales. La primera era que el evangelio que él predicaba era un evangelio incompleto, que necesitaba ser completado con la observancia de ceremonias, ritos, fiestas judías y otras prácticas más que eran parte del sistema levítico. Segunda acusación, de que Pablo era un apóstol falso, que por conveniencia y comodidad y quedar bien con los gentiles no le exigía cuando se convertían en que practicaran los ritos mosaicos. Esta situación llevaba para los judaizantes y la conversación de estas prácticas que no habían salvación. Y ante esta situación, el apóstol Pablo se vio obligado a hacer una defensa del evangelio que predicaba y también de su apostolado a través de esta muy sentida, amén, carta. Dicho eso así de paso, vemos que tanto así Gálatas, que se constituye con los romanos la defensa más vehemente en el evangelio de la gracia de Dios. Y le debemos al apóstol Pablo de parte de Dios esa iniciativa, ya que gracias a esta gloriosa explicación que la iglesia pueda proclamar sin ninguna duda que la salvación es un acto gratuito, que es por gracia, lo que por gracia hemos recibido, que nos lleva a nosotros a entrar, amén, completamente confiados. Lamentablemente todavía en nuestros días, donde no se entiende el tema de la justificación por la fe, la gente piensa que tiene que hacer obras que le ameriten la salvación. Muchos creen que una vez salvo siempre salvo, otros creen que es por obra, mas sin embargo esto no es por obra para que nadie se gloríe. En esta enseñanza de esta mañana o de esta tarde o esta madrugada o en esta noche, depende de la hora que usted se nos sintonice, nos retransmita, podremos en fin entender por lo demás que durante la iglesia se ha visto repetidas veces que el espíritu de los judaizantes se ha infiltrado en la iglesia bajo diferentes disfraces, exigiendo a los cristianos suplementar el evangelio con obra meritoria, con esfuerzos humanos, con dinero, con reposos, con ayunos, con penitencia, con flagelos, con promesas, con asuntos serios e encendidos. Y por esta razón se han levantado defensores del evangelio, de la pureza de la doctrina bíblica, proclamando la salvación, amén, la salvación que es por gracia y por la fe y nunca por méritos personales. Y en esta hermosa hora la enseñanza se va a concentrar para ello en Gálatas capítulo 1, verso 1. Como todos pueden ver, mis hermanos ministros, gloria al Señor, tomaríamos por tema: el apóstol Pablo se preocupa por la iglesia de Galacia. No era para menos una iglesia fundada por él. En Gálatas capítulo 1, verso 1 hacia el 12, cito: a la gloria del Padre, Hijo y Espíritu Santo, amén. Pablo apóstol, no de hombre ni por hombre, sino por Jesucristo y por Dios el Padre, que lo resucitó de entre los muertos, y todos los hermanos que están conmigo, a las iglesias de Galacia. Gracia y paz sea a vosotros, de Dios el Padre y de vuestro Señor Jesucristo,
el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otros, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito: si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios. O trato de agradar a los hombres, pues si todavía agradara a los hombres no sería siervo de Cristo. Mas os ruego saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Palabra de Dios. Bien, amados, por demás, estaremos tocando este estudio con base bíblica. Con base bíblica, contexto y contextos, y con la interpretación igual, con los significados correspondientes. Dicho eso así de paso, la base bíblica está en Gálatas capítulo 1, verso 1 al 12. Y por medio de este estudio participaremos y podremos saber, amén, lo que estaba sucediendo en la iglesia de Galacia. Por cuanto a entender la indignación del mismo apóstol Pablo para evitar el error que cometieron los Gálatas. Estas situaciones que se impregnó allá en Galacia es algo que se está reflejando en estos tiempos que estamos militando. El pensamiento central es: la iglesia debe esforzarse a mantener la pureza del evangelio tal como se encuentra en la Sagrada Escritura, ya que cualquier añadidura apartaría al creyente de Cristo. Siempre he dicho, amén, mis hermanos, gloria al Señor, que todo lo que es pasado por la Sagrada Escritura, y si es confirmado, se puede predicar, se puede enseñar. Pero si no está escrito, si no está registrado conforme a lo que dice la palabra del Señor, entonces las debemos de descartar. El texto áureo: estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir el evangelio diferente. Se quedó perplejo, maravillado, preocupado por esta condición de la iglesia de Galacia. Ahora vamos entonces a entrar datos generales acerca del tema, donde la enseñanza tiene que ver con el evangelio. Debe mantener su pureza libre de toda pretensión humana o satánica que quiera contaminarlo. La enseñanza debe de mantenerse pura, sin mancha y sin arruga de toda pretensión humana o satánica que quiera contaminarlo. El autor de estas epístolas, vale la corrección, la carta a los Gálatas fue escrita por el mismo apóstol Pablo. Fue la fecha alrededor de 55 a 57 años después de Cristo. El lugar probablemente en Éfeso, en la costa occidental de Asia, o en la ciudad griega de Corinto, según los eruditos, rabinos, maestros y otras opiniones por demás. El destinario, el propósito de esta carta era dirigida a la iglesia del sur de Galacia, fundada por el apóstol Pablo en su primer viaje misionero alrededor de los años 45 y 48 después de Cristo. Este personaje muy conocido, llamado el apóstol Pablo, los creyentes de la iglesia de Galacia y los judaizantes. Dicho esa enseñanza, vamos entonces a entrar
a la revelación y a la enseñanza del estudio. Queremos que ustedes como estudiantes que hagan su asignación y que hagan su cotejo y hagan su apunte, ya que estos estudios le van a beneficiar a usted no solamente conocer el incidente allí ocurrido, como tanto los viajes y los lugares. Vemos un breve saludo del apóstol Pablo a los Gálatas. En ese primer verso vemos como consiguiente al apóstol Pablo que declara el origen de su ministerio. A continuación continúa el lugar de Cristo, el plan de salvación, porque ese era su objetivo y su pasión. Y continúa como segunda parte la razón de la carta, el objetivo, la razón. Los Gálatas estaban siguiendo un segundo evangelio, y lo grave de alterar el evangelio, ese era el propósito de esta carta. El apóstol Pablo reitera su posición doctrinal allá en Gálatas capítulo 1, versos 10 al 12, y vemos que el apóstol confiesa su deber de ser fiel a Dios. Y el apóstol declara además quién le comunicó el evangelio. Dicho así, todos conocen la historia de Pablo, antes bien la conversión de Saulo de Tarso en Hechos capítulo 9, versos 1 al 18. Vemos que Pablo, Bernabé, Pedro y Jacobo defienden el evangelio allá en Jerusalén conforme a Hechos 15. Y vemos Pablo que defiende el apostolado antes los ancianos de Éfeso en Hechos capítulo 20. Y que defiende su ministerio ante el tribuno, amén, de los judíos en Hechos capítulo 21 en adelante. Pablo defiende el evangelio ante el gobernador Félix y vuelve Pablo a defender el evangelio ante Festo y Agripa conforme a Hechos capítulo 26. Qué interesante que cuando vemos defensas del evangelio es por la razón la cual nosotros hemos sido comisionados. Dios nos comisionó llegar, amén, a las vidas por cuanto se ha transversado el evangelio de las buenas nuevas de salvación. El término Galacia se originó con la inmigración de Asia Menor, lo que actualmente es Turquía, y de un gran número de galos que llegaron desde Europa alrededor de los años 278 a 277 antes de Cristo. Después del año 232 antes de Cristo, las fronteras de esta gente fueron fijadas y vino a conocerse como Galacia. Repito que el término Galacia se originó con la inmigración de Asia Menor, lo que actualmente es Turquía. Dicho eso así de paso, los galos eran conocidos así por pertenecer a una nación llamada Galía, lo que actualmente es, actualmente es Francia. Y es por eso que en español cualquier vocablo o giro idiomático proviene del francés, que se conoce como galismo, como aquel que proviene del inglés se conoce como anglicismo, y del griego helenismo, ya que en Grecia era conocido como Helena. Ya que Grecia era conocida como Helena, los Gálatas se establecieron en el norte de Asia Menor y teniendo como ciudades principales a Cira y a Pisino. Pero había otra área más bien étnica en geográfica del sur hacia Asia Menor, que también era conocida como Galacia. Esta introducción nos lleva a nosotros más de cerca al escenario, a donde se origina, a donde se completa, a donde se desarrolló esta condición, la cual convocó a una sola razón, y es, amén, a preocuparse. Esta área incluida la ciudad de Antioquía
de Pisidia, Iconio, Listra y Derbe, ciudades las cuales el apóstol Pablo visitó en su primer viaje misionero. Allá en Hechos capítulo 13 y en Hechos capítulo 14 podemos ver que las iglesias de estas ciudades fueron fundadas bajo, amén, así, el ministerio del apóstol Pablo y su ministro compañero Bernabé, que era compuestos, o sea, que estaba compuestamente en su mayoría por los gentiles que adoraban deidades paganas, entre ellas Júpiter, entre ellas Mercurio. Y al entrar en este lugar, pues empezaron a traer las enseñanzas del evangelio, donde entonces multitudes venían a los pies de Cristo. Interesante por demás, ya que, cierto así, después de la salida del apóstol Pablo y de Bernabé, su compañero de ministro de milicia, se infiltraron creyentes judíos que insistían que el evangelio que Pablo y Bernabé estaban predicando debería ser completado con la obediencia de la ley judaica, entre ellas la circuncisión y el cumplimiento del día del sábado y otros ritos más que incluían la abstinencia de ciertas comidas. Como todos saben, es obvio inferir que los judaizantes enseñaban que sin la obediencia de estos ritos no era posible la salvación. Esa era la discusión que se estaba llevando a cabo en desarrollo, que no podía ser completada la salvación sin antes seguir ejecutando estos ritos o estas, amén, asuntos levíticos. Por lo demás, el apóstol Pablo también fue acusado por ser un falso apóstol, ya que no pertenecía al número original de los 12 apóstoles. Esto destruiría la reputación misionera del apóstol Pablo, para que así, presionada a los creyentes de la iglesia de Galacia a aceptar las enseñanzas de aquellos pseudos misioneros y cristianos, de abandonar el evangelio que el apóstol Pablo y su compañero de milicia Bernabé les estaba enseñando, predicando. Bueno, era una batalla contundente, una de porfianza, una de confusión. La gente estaba, cierto, por demás indecisa, en mucha razón, por la falta de, amén, seguimiento. Y es ahí donde el apóstol Pablo, amén, se mueve a este segundo viaje. Por tanto, al ser informado el apóstol Pablo de lo que estaba sucediendo en la iglesia, él y Bernabé, su compañero de milicia, se indignó, cierto así, severamente, ya que sus razones se pueden resumir de la siguiente manera: aceptar a los gálatas lo que los judaizantes enseñaban, o hacia la iglesia de una secta judía, perdiendo así su identidad cristiana, o pervertían el evangelio dramáticamente hacia Pablo como un charlatán, y que destruirían todo el trabajo de Pablo y Bernabé, su compañero de milicia, que había llegado a cabo de una ciudad tan de sacrificio y persecución, como para sí que el apóstol Pablo y todo esto era intolerable, era inaceptable, y querían hacer públicas las falsas enseñanzas de los judaizantes. Bueno, una vez ya explicado esta introducción, nos va a llevar a nosotros más exacto al evento. Era una situación que es la que está llevando, amén, a la humanidad a estar desbalanceada, ya que se está diluyendo el extracto del evangelio. Se está diluyendo la palabra para la conveniencia y satisfacción personal, y más bien pues con ausencia de disciplina. En esta sesión vamos a mostrar las definiciones y lo que es la etimología. Apóstol, traducción del griego apóstolos, literalmente significa enviado,
delegado, emisario, mensajero, misionero. Es lo que significa la palabra apóstol. El apóstol significa, o traducido en griego, apóstolos, literalmente significa enviado, delegado, emisario, mensajero, misionero, que en el griego clásico, que procedió al koiné, que esto es el popular que se usaba en tiempos del Nuevo Testamento, que se usaba en referencia a una expedición naval, principalmente a sus comandantes. Entonces, un apóstol era uno que era un enviado por una autoridad superior a cierta región. Un apóstol era uno que era enviado por una autoridad superior a cierto objetivo, a cierto lugar. Por demás, en nuestros días equivale a misionero a un campo nuevo. Ese que ponemos ahora, que un apóstol es un misionero que abre un campo nuevo, que funda un lugar. Amén. Y cierto así, en el caso del apóstol Pablo, había sido enviado por nada más y nada menos que por nuestro Salvador y Señor nuestro Jesucristo. Amén. Gloria al Señor. Tanto así, por demás, en el caso del apóstol Pablo, en el Evangelio como mensaje para predicárselos a los gentiles. Qué interesante. Por los que de alguna manera tienen fobia o tienen algún tema de discusión con que le llamen a uno apóstol o obispo o reverendo o en fin, de igual manera, amén, ministro. Vemos que ahora el apóstol Pablo aclara el origen de su ministerio. No es que andamos enseñando credenciales, ni títulos, ni recomendaciones que se nos hayan favorecido, sino presentando nuestro origen de nuestro ministerio. Y el apóstol Pablo dice, no de hombre ni por hombre, sino por Jesucristo y por Dios el Padre, que lo resucitó entre los muertos. Fíjese, amado, que de cierto por demás, la introducción de esta carta es sumamente breve en comparación a otras introducciones de la carta que el apóstol Pablo mismo escribiese. Entonces no hay acción de gracia a Dios por las iglesias de Galacia, como es en el caso de las cartas a los romanos, en el capítulo 1 de Romanos, como en el 1 Corintios o 2 Corintios, o los Efesios o los Filipenses, etcétera. Esto demuestra la indignación en la cual se encontraba el apóstol Pablo ante esta situación, ¿verdad, hermano? Esta situación que estaba imperando en estos lugares. Dicho eso, por demás, la introducción de esta carta es sumamente breve, por lo demás, y explica que la primera preposición en griego, amén, que toca este asunto, que esto demuestra la indignación del apóstol Pablo por lo que los gálatas habían permitido que sucediese en la iglesia, que ellos habían permitido. Es decir, que usted es responsable de usted mantenerse en lo que usted aprendió, en lo que usted fue enseñado, en lo que usted fue, amén, ministrado, en esta revelación de esta palabra. Por tanto, vendrían falsos maestros, falsos, amén, falsas herejías para engañarle. Y ahí es donde usted y yo, nosotros, tenemos que estar a la expectativa, porque no todo lo que brilla es oro, ni todo lo que habla de Dios es de Dios, ni todo lo que aparenta ser es, sino que hay que escudriñar los espíritus, porque no todos provienen de Dios. Mira qué interesante la pausa de la enseñanza, como la diferencia de la acción de la prédica.
Porque la enseñanza te va a llevar al texto y luego te acompaña hacia el contexto para que así luego no haya pretexto. Porque siempre el ser humano, lo humano, vale la redundancia, es porfiador, lo cuestiona todo, claudica todo, pero algo así, el Señor mismo nos dice que lo escudriñemos la Sagrada Escritura porque ellas dan testimonio de Él y, amén, es digna de salvación. Dicho así, eso de paso, ahora es evidente que este es el principio de la carta que el apóstol Pablo defiende. Por eso que entra no saludando, sino indignamente entra para dejarle saber que cierto por demás, la razón de su ministerio era porque era el único que estaba dispuesto de ser la punta de lanza para llegarles hacia todos ellos y amonestarles. El apóstol Pablo, ahora es evidente que desde el principio de la carta el apóstol defiende su ministerio que había sido difamado por los intrusos judaizantes. Pablo apóstol, no de hombre ni por hombre, sino por Jesucristo y por Dios el Padre que lo resucitó entre los muertos. Ahí comienza ese versículo que hemos tocado de Gálatas capítulo 1, verso 1. Soy apóstol, pero no del concilio, respetando a los líderes conciliares. Soy apóstol, pero no de los hombres, respetando a los hombres. Soy apóstol porque así Dios me dio el apostolado para dar de gracia lo que gracia he recibido. En esta sección tan interesante podemos enfatizar entonces con lujo y detalle la importancia de la primera proposición que lleva esta carta. En griego, la primera proposición en griego, en que español se traduce no de hombre, denota la fuente de donde la autoridad del apóstol brota, y la segunda que se traduce ni por hombre, el canal por medio del cual su ministerio era ejercido. La idea es que Pablo, un apóstol cuya autoridad no brota de ninguna fuente humana y cuyo oficio no fue conferido por ninguna mediante de hombre, sino por la mediación del mismo Señor Jesucristo y la soberanía de Dios, el Padre, el mismo que resucitó a Jesucristo entre los muertos. Por eso que a Ananías el Señor le dice: ve, porque yo te mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Todos los hermanos que estaban conmigo en las iglesias de Galacia, dice el apóstol, no se puede precisar quiénes eran los hermanos que estaban con el apóstol, por hecho de que hay divergencia de los comentaristas bíblicos acerca del lugar y la fecha en la que esta carta fue escrita. Lo importante es que aquellos hermanos que estaban con Pablo ese día coincidían en su sentir con el apóstol Pablo por lo que estaba sucediendo en la iglesia de los Gálatas. Y por eso que ahí gracia y paz sean vosotros, el Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo, donde este saludo del apóstol Pablo se emplea en todas sus cartas, en todas sus epístolas, excepto a primera y segunda de Timoteo, excepto a Tito y excepto en Hebreo, de haber sido él el autor de esta última ya mencionada como Hebreos. Al igual que en el primer verso, el apóstol Pablo hace referencia a Dios el Padre y a nuestro Señor y Salvador nuestro Jesucristo. Y a pesar de estas fallas que había en la iglesia de Galacia, como las que de la iglesia de Corinto, ahí vemos al apóstol Pablo que comienza a comunicarse, comienza a identificarse, amén, con esta bendición de darle, amén, el consejo. Hermano, oye el consejo y llegas a viejo. Hoy en día nadie quiere coger consejo. No se sabe si no es porque no quieren llegar a viejo, sino porque el consejo, cuando es dado, se toma con
con la actitud negativa, con la actitud incorrecta, negativa, y por eso pues no se acepta, y el consejo se aplica luego una vez ya cuando, amén, no se llevó a cabo. Mas sin embargo el apóstol Pablo le comunica una bendición parecida a la gente que se encuentra en 2 Corintios capítulo 13-14, donde la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios, la comunión del Espíritu Santo sea con todos vosotros. Esa era la introducción del apóstol Pablo, excepto esta cita que ya mencioné, que entraba severamente, amén, indignado, pues por la dejadez del pueblo de Dios, el descuido, estar desatendido, amén, ante una situación, ¿verdad?, que se está llevando a cabo en estos tiempos que estamos militando. Para no pasarlo por alto, vemos cómo de esta manera no eran bendiciones que invocaban sobre los creyentes, así como Dios les dijo a Moisés que lo hiciera sobre el pueblo de Israel, donde decía: así bendecirás a los hijos de Israel, diciéndole: Jehová te bendiga y te guarde, y Jehová haga resplandecer tu rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce su rostro sobre ti y que ponga paz en tu vida. Cierto así, pues vemos ahora que el lugar de Cristo en el plan de salvación, porque hay un objetivo y hay una razón de que nosotros estemos haciendo estos videos, estas prédicas, para entrar en la enseñanza de la Sagrada Escritura, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo. Vemos ahora la expresión a sí misma referida al sacrificio voluntario de Cristo, mostrando su amor, porque fue de tal manera que amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Allá en estos eventos bíblicos vemos el texto que hay en cuanto a lo que es tratado teológico del valor que se posee al sacrificio voluntario de nuestro Señor Jesucristo a favor de la humanidad. Un padre puede dar su vida por su hijo, una madre igual por su hija, pero dar su hijo por uno que le hiere, uno que le lastima, uno que lo golpea, pues cierto por demás requiere entonces un poco más, amén, aleluya, de entrega, porque ese sacrificio llevado en la cruz del Gólgota fue un sacrificio una vez y para siempre, para establecer, amén, en nuestra vida nuestra salvación. Quiero terminar con esto, ya que la razón de la carta a los Gálatas es, amén, gloria al Señor, interesante, porque el apóstol Pablo dijo: estoy maravillado de que tan pronto os ha llegado de que hayas alejado, va la corrección, del que los llamó por la gracia de Cristo. Esta carta tiene un fuerte estado de indignación de parte del apóstol, y por esta razón el apóstol omite su acción de gracia por los destinarios, como lo hace en el resto de sus cartas. El eminente comentarista de la Biblia, A.J.B. Lightfoot, parafrasea estos versos 6 y 9 la manera que debió sonarles a los Gálatas. Dijo más, parafraseando: me asombro de que ustedes se hayan sublevado tan rápido de Dios, quien les llamó a ustedes de una manera tan irresponsable, a que hayan abandonado la dispensación de la gracia por un evangelio diferente. Entonces esta corrección llevaba a la atención a estos hombres de Galacia. Entonces, por demás, la Biblia tanto acerca de guardar y vivir la sana doctrina, por el ejemplo: así que, hermano, esté firme y retener la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o sea por carta. Estas cartas que le escribió el apóstol Pablo a los tesalonicenses, en 2 Tesalonicenses capítulo 2, verso 15, vemos que si esto enseña a los hermanos, sería buen ministro de Jesucristo, nutrido con la palabra de la fe y de la buena doctrina que ha seguido. Así que, más así, gloria al Señor, vemos, amén, el aviso del apóstol Pablo
a esta iglesia de Galacia. Concluyo con este resumen. Este estudio nos habla de una de las mayores preocupaciones que tuvieron los autores del Nuevo Testamento, como el apóstol Pablo, en la preservación pura del Evangelio, de las buenas nuevas de salvación. Cuando el apóstol Pablo escribió su carta a los romanos, inmediatamente después de haber escrito su carta a los Gálatas, procuró combatir dos graves herejías que estaban minando la fe de los destinarios. Hermano, era continuamente, amén, el intento del enemigo de dañar a sus mensajeros y de dañar, amén, su objetivo. Por lo demás, vemos así que la palabra de Dios nos lleva así al ánimo de poder entender que tenemos que tener precaución con lo que decimos amén, con lo que estamos aceptando, con lo que estamos recibiendo, porque no todo, amén, proviene de Dios. Mas sin embargo, esta carta a los Gálatas procuró combatir los graves herejías que estaban minando en la fe de los destinarios, el antinomianismo que enseñaba que los cristianos no estaban sujetos a ninguna ley de Cristo y que podían pecar, amén, impunemente también. Trató un tema clave del Evangelio. Entonces la justificación por la gracia y por la fe, cuando escribió 1 Corintios el apóstol Pablo, para corregir los errores de conducta y doctrina, cuando el apóstol Juan, ¿se acuerda, hermano? Cuando el apóstol Juan escribió su primera carta, se propuso combatir, amados, las herejías de las docentas que enseñaban que Cristo no tuvo cuerpo físico. Y ahí donde Judas y Pedro, en segunda de Pedro, atacaron severamente a esos falsos maestros que se había introducido dentro de la iglesia una variedad de herejías, la cual, pues bien, lo mismo sucedió con Pablo cuando escribió su carta a la iglesia hacia los Gálatas. Así que, mis hermanos, estamos en esta enseñanza de las cartas paulinas del apóstol Pablo, para llevarla a cabo a las iglesias, de que estemos, amén, a la perspectiva pendiente, amén, para que no seamos llevados en esta avalancha que nos llevan, amén, por doquier, de un lado al otro, sino que manteniendo esta sana doctrina, esta palabra del Evangelio, de las buenas nuevas, podamos seguir hacia adelante. Así que Mi Porción Radio les acaba de presentar esta sesión de mi escritorio pastoral con su hermano pastor Steve Scott Medina de Oliver, y sería entonces hasta la próxima oportunidad que Dios nos dé para poder llegar a ustedes a través de las Sagradas Escrituras. Dios le bendiga y Dios le guarde. Gloria al Señor. Hacia adelante en el Señor. Dios bendiga. Estás escuchando Mi Porción Radio. Esto sí es radio de verdad. Comienza el día con nosotros. El mejor entretenimiento radiofónico. Diferente a las demás. Mi Porción Radio. Sintonícenos.
Esta es www.miporcionradio.net, la frecuencia que transforma. Estás en sintonía de Mi Porción Radio, mi Radio Redentor, siempre contigo.